Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la semana número 4 de la unidad 4 y dando por terminado la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Iniciemos las actividades correspondientes ya al final. ¿Cómo está, Lady? Muy buenas noches, bienvenida. Como les había mencionado, estamos ya dando por finalizado con esta clase, lo que corresponde a la unidad número 4. Ustedes tienen ya habilitadas los exámenes que tienen que rendir, obviamente correspondientes a esta unidad, así que no se vayan a despreocupar, tienen que cumplir con todas las actividades para que ustedes no tengan ninguna dificultad para que puedan pasar al siguiente nivel. Vamos a ir viendo, a ir analizando todas las actividades correspondientes a este último tema de la unidad número 4. Y obviamente, como les había mencionado, ya nos aprestamos para iniciar la recta final de esta unidad, de este periodo que ustedes se han matriculado, como es noveno. Tenemos ya apenas esta última unidad que corresponden obviamente 4 semanas más y con eso estaríamos dando por terminado este proceso educativo. Espero que ustedes no tengan ninguna dificultad, que ustedes logren pasar, que cumplan el puntaje necesario para que ustedes alcancen sin ninguna dificultad el siguiente nivel. De esta manera y con estas pequeñas aclaraciones y recomendaciones iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente la independencia de América Latina. Vamos a ver un poco más y justamente también toparemos en la parte siguiente, en la siguiente etapa de nuestra clase, en función de este proceso de independencia de América, también toparemos el gran ideal que tuvo Simón Bolívar de formar este mega estado que fue la Gran Colombia. En cuanto a la independencia de América Latina, los criollos descendientes de españoles nacidos en América habían generado una identidad propia, americana y ano-española, que los coercionaba como grupo, con intereses políticos y económicos propios e independientes de la metrópoli, eso quiero decir, de la España. La Ilustración jugó un papel fundamental, pues ligó a América Latina de la mano de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contactos con círculos intelectuales en Europa. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra del régimen que existía de la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. Esa fue la característica. ¿A qué se refería con el precursor de la integración económica? A que se debía formar un mega estado en todo el continente sudamericano. Eso, justamente de eso trataba. De todos estos procesos, ya que se iban formando y existían vientos de libertad, vientos de revolución, de rebelión, obviamente nace el movimiento juntista en América. Las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por las reformas de los reyes Borbones de España. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. Seguramente las reacciones de los virreyes, capitanes generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos. Hubo una serie, fueron
cruentos y sangrientos, las represiones que se dio por parte de los ejércitos españoles, justamente tanto en Quito como en México. Pero ¿cuáles fueron las causas de las revoluciones independentistas? Entre las principales causas que desarrollaron la revolución de independencia fue la crisis de la monarquía española. Recordemos que por la introducción allá ya de las ideas de independencia, la propia guerra que tuvo que soportar España con los franceses, la dominación de los franceses sobre el territorio español y obviamente vivir en carne propia una guerra de liberación de los franceses, esto los debilitó totalmente, tanto política como económicamente. Por eso la crisis de la monarquía española fue una de las determinaciones fundamentales para que los movimientos independentistas liderados por los criollos tengan el éxito que alcanzaron. La confianza y experiencia de que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdieron total legitimidad con este pensamiento de la Ilustración, que fue un movimiento que buscaba y determinaba que los reyes no debían ser considerados como tal, no deberían ser considerados como superiores, pues eran personas comunes y corrientes. Esto les permitió, obviamente, perder legitimidad a las autoridades españolas y obviamente también a los reyes. La relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado justamente ¿por qué? Porque los criollos, que ya como habíamos visto en el inicio de la clase, eran españoles, pero no eran españoles nacidos en Europa, en España, sino eran españoles nacidos en suelo americano. Eso, obviamente, con las reformas borbónicas, el rey dijo, no, ellos son una casta inferior a nosotros y por ende ellos no tienen que estar bajo el control de ninguna o no tienen que estar en puestos estratégicos en las colonias. Y por eso, obviamente, hubo esta relación, esta poca o esta resquebrajación entre la élite local y la monarquía. Y esto, obviamente, se fue debilitando. Otra de las causas fundamentales y que fue prácticamente el ejemplo a seguir fue la independencia o la revolución de los Estados Unidos y Haití. Hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas, la independencia de Estados Unidos y obviamente la creación y la implantación de la primera constitución a nivel de todo el continente americano. Obviamente esto dio la pauta para pensar que las potencias europeas no eran invencibles y que se les podía obviamente dominar. Las reivindicaciones populares de Haití causaron temor en las élites coloniales que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegaran a oídos de toda la población. No pudieron hacerlo así. De hecho, Haití, al ser el segundo estado, el segundo país, como se lo quiera llamar, en proclamar independencia, obviamente aquí en Haití, se proclamó por primera vez a nivel global y a nivel de nuestro continente la abolición total de todo proceso de esclavitud, que era inhumano. Y de esa manera, obviamente, Haití pasó a la historia por, obviamente, presentar una reforma anti-esclavista. Y de esa manera, obviamente, todos los estados y todos los pueblos de las colonias que estuvieron distribuidos en el continente americano empezaron a tener noticias de esta revolución que se iba implantando en Haití y de esa manera también en los otros territorios se fue periódicamente eliminando todo proceso de esclavitud. La idea de la ilustración promovían relaciones políticas distintas a la del antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? Eran las monarquías, eran los reyes, que solo ellos como prácticamente eran quienes dominaban, eran ellos quienes prácticamente tomaban el mando, la administración, todo de un determinado reino o estado. Con la ilustración no. Con la ilustración, obviamente, el proceso de administración político era totalmente distinta y por ende, a través de todos estos procesos, los reyes, los monarcas fueron periódicamente perdiendo legitimidad y también perdiendo poder, con lo que pronto desaparecerían y darían paso a una nueva etapa que es el feudalismo, que ya veremos en las siguientes clases. En cuanto a las fases de la revolución independentista, vamos a ver qué fases nomás tuvo la independencia
en suelo americano. La primera fase fue en el año 1809 a 1815. Se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas, mientras en España se buscó la salida de los franceses, pues obviamente España estaba viviendo su propia historia, su propia guerra de independencia en contra de los franceses. Se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria. Ya periódicamente iban saliendo de una monarquía absolutista y empiezan a formar un parlamento y a un lugar, o, obviamente, con parlamentarios, los cuales prácticamente serían las personas, por decirlo así, o la institución, las cuales tomarían las riendas de las decisiones del Estado. La segunda fase se desarrolló durante los años 1815 a 1824. Tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en el mes de diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de las revoluciones independentistas, como todo, obviamente, no fue normal, no fue un evento fácil, obviamente tuvo determinadas limitaciones, las cuales vamos a ver a continuación. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la revolución independentista? En su mayoría, los movimientos independentistas fueron liderados por criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Ya sabemos que eran los hijos de los españoles, pero que no nacieron en España, sino que nacieron aquí en América. Por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial. Paulatinamente otros grupos se unieron a uno u otro bando. Los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de las mismas jurisdicción, como fue el caso de Guayaquil y también de Cuenca, que se opusieron a las juntas de Quito. No causaron un cambio social y económico radical para la mayoría. Se mantuvo la sociedad estamental heredada por la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante indiscutible. Indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. Prácticamente, ¿qué es lo que hicieron los criollos? Formaron ejércitos, derrotaron a los españoles y se quedaron ellos en el poder. Al ser ellos, obviamente, o tener el mismo criterio que los españoles, no se cambió absolutamente nada, por lo menos por un tiempo. Se mantuvo tal las cosas tal como están, la misma idea, las mismas características que tuvieron los españoles, no se cambió nada. Lo único que se hizo es sacar a los españoles del poder y poner a los criollos. Es todo lo que se avanzó con este proceso. Por ende, obviamente, indígenas, afrodescendientes y mujeres definitivamente no tenían ningún tipo de derecho. La economía se seguiría por muchos años ligada a la producción agraria. Ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente, por ejemplo, con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo en las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo un nuevo sistema imperialista. Se crea un nuevo sistema imperialista, obviamente a partir de la revolución industrial, pero este imperialismo ya no es como el anterior, como el primero, obviamente donde habían reyes, donde habían determinadas estructuras, sino acá ya es un sistema imperial desde el punto de vista comercial, donde las potencias mundiales son quienes controlan el mercado internacional, deciden qué país puede entrar, qué país puede vender y qué país no puede vender. Entonces son las condiciones también que se dan dentro de esta nueva estructura social. Los actores sociales de la independencia, la revolución independentista hispanoamericana fueron liderados por los criollos. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizo estuvo dividido entre la adhesión a las causas patriotas y también a las realistas.
dependiendo de los intereses de cada grupo en determinada provincia. Entonces, tanto indígenas como afrodescendientes y mestizos no estaban al 100% de un solo bando, no solamente del lado del ejército independentista, sino a muchos estuvieron del lado de los españoles, lucharon muchos al lado de los españoles. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales, sus propias necesidades. Por ejemplo, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud, y los mestizos, pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso, en su mayoría, tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes, tanto por los criollos como por los españoles. Los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar a las causas realistas, esto es, al ejército español, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una amenaza a sus intereses. Entonces pueden ver tanto la manipulación psicológica que se debía haber dado en aquel entonces, igual, por ejemplo, como se dio aquí en las últimas elecciones. Cada bando menciona o presenta determinadas características en las cuales o benefician a un lado y perjudican a otro lado o viceversa. Lo mismo sucedió ahí, pero ya con tintes ya un poco más precisos, más complejos, en el cual se fueron dando todos esos procesos de liberación. La falta de unidad de intereses entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de coerción nacional, eso quiere decir, ante la falta de unidad nacional. En ese sentido, de todos estos procesos de guerras y de presión que se dio, surge una gran idea, una gran idea y algo bastante importante como es la Gran Colombia. Una vez que se alcanzó la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran qué tipo de gobierno se establecería y qué extensión ocuparían cada uno de los nuevos estados que obviamente se iban a formar luego de la derrota y obviamente de la liberación de los españoles. Simón Bolívar, Caracas 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles conquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar, en la Carta de Jamaica de 1815, lo habían propuesto y en el Congreso de Panamá de 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera a las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para aquel entonces se encontraban bajo dominio español. El proyecto jamás se ejecutó. De hecho, la idea de la Gran Colombia al 100% no fue de Simón Bolívar, sino fue de Francisco de Miranda, quien obviamente fue prácticamente el precursor de la idea de formar este gran Estado. Para perseguir este ideal, en 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos. Se estableció Bogotá como la capital,
Se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el Libertador se encargaba de concretar la independencia del Perú. De esa manera se dio las primeras etapas en cuanto a la formación de este mega imperio, mega estado que se iba formando. Una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar lo constituye la Carta de Jamaica, desarrollada en el año de 1815, en la que expone su proyecto sobre el futuro de América. Y aquí en este mapa temático nosotros podemos observar los territorios que están integrando la Gran Colombia. En verde tenemos a Venezuela, en tomate a Colombia, lo que era la Nueva Granada, y en rosado a lo que es Ecuador. Y de esa manera se estableció este mega estado que fue en un inicio la Gran Colombia. Como todo proceso, tuvo su inicio y lamentablemente tuvo su fin, llegó a su ocaso. Y vamos a ver la crisis y disolución de la Gran Colombia. Bajo un sistema absolutamente centralista, las diferencias regionales se agudizaron más, lo que hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regresara de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente, así lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron, sobre todo ante el cuestionamiento santanderista de la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunieron en una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país y murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, cuando iba a embarcarse a Europa. Por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación lamentablemente fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su independencia de la Gran Colombia y el Distrito Sur hizo lo propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. Y de esa manera se ponía como finalizada esta gran idea de Simón Bolívar. Entre las causas de la disolución de la Gran Colombia podemos mencionar las siguientes. Podemos hablar las causas en función de la sociedad, de la economía, de la política, de la infraestructura dentro de estos procesos. Cuando hablamos de sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos tenían distintos intereses, por tanto, no hubo una unión en cuanto a las sociedades. En relación a la economía, mientras que la Sierra Andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional, eso quiere decir a las exportaciones. Las medidas que favorecían a una región afectaban de forma negativa a otra. En función de política, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicado por las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. En cuanto a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación ni transporte desarrollados dieron poco posibilidad a la unión. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas, tales como Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Totalmente se separaron y formaron estados totalmente independientes. Y de esa forma nosotros obviamente podemos ver parte de la historia cómo se fueron desarrollando todos estos eventos en función de las independencias que también tuvimos en suelo americano, en América Latina, en lo que hoy obviamente es nuestro territorio. Pero vamos a ver a continuación un poco más de historia, vamos a ir viendo un poco más en cuanto a las determinaciones de
Y lo que fue la Gran Colombia. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales, vamos a ver un poco en este siguiente artículo, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más la temática en función de estas características de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue la república sudamericana que se formó a partir de la unión de los territorios que actualmente abarcan Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Esta unión se gestó durante el proceso de independencia de antiguos dominios españoles y su principal impulsor fue Simón Bolívar. La formación de la Gran Colombia tuvo inicio con el Congreso de Angostura en el año de 1819, luego se consolidó en el Congreso de Cúcuta en el año de 1821, en el que eh, obviamente se consolidó o se ratificó la unión, obviamente, entre estos estados. La formación de la Gran Colombia tuvo inicio en el Congreso de Angostura, como les había dicho, en el año de 1819, y luego se consolidó en el Congreso de Cúcuta de 1821, ratificándose la unión de la Nueva Granada, nombre de los territorios colombianos durante el virreinato español y Venezuela. Más tarde se sumaron la gobernación de Quito y la provincia libre de Guayaquil en el año de 1822. Una vez llevado a cabo el Congreso de 1821, se confirmó como presidente constitucional de la República a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fue designado vicepresidente. La Gran Colombia entonces se constituyó como un estado unitario con capital en la ciudad de Bogotá. Como la fundación de esta república se dio en el contexto de la lucha independentista, Bolívar debió continuar al mando de las campañas militares. Así Santander era un vicepresidente que a la vez cumplía funciones encargadas del poder ejecutivo. Aquí nosotros podemos ver parte de los rostros tanto de Simón Bolívar como de Francisco de Paula Santander. El nombre de la Gran Colombia ha sido causado por los historiadores para distinguir de la República de Colombia, Estado independiente y que mantiene su vigencia histórica hasta nuestros días. La unidad gran colombiana duró aproximadamente 12 años, ya que su disolución se concretó en el año de 1831. La Gran Colombia presentó por un tiempo los sueños de la unidad, independencia e integración de las naciones hispanoamericanas, pero no pudo sostenerse. Los obstáculos geográficos que dificultaban las comunicaciones de aquel momento, las diferencias entre líderes políticos regionales y las tensiones entre partidos de centralismo y federalismo terminaron por erosionar esta unión que se había conformado en esta etapa. Aquí podemos ver el mapa de la Gran Colombia, cómo se lo desarrolló. En junio de 1824 se decretó la Ley de División Territorial de la República de Colombia. La República Gran Colombiana estuvo así compuesta por 12 departamentos. 4 se localizaban en la región norte, Venezuela, Zulia, Orinoco y Apure. La región central era la más extensa, con 5 departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Istmo de Panamá y Magdalena. En la región sur estaban los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay. Una reforma de esta ley reorganizó los departamentos del norte en 1826. A partir de ese año y hasta la disolución, Apure quedó bajo jurisdicción de Orinoco y se creó el departamento de Maturín, que contenía las provincias de Cumaná, Barcelona e Isla Margarita. Obviamente se iban conformando. En cuanto al resumen e historia de la Gran Colombia, dentro de los antecedentes, la idea de crear una gran nación que diera unidad política a los pueblos de América se remonta al proceso de independencia de Francisco de Miranda. En su proyecto estaba constituir una confederación que juntara a las provincias hispanoamericanas que debían independizarse de la corona española. Aunque este primer proyecto llamado Colombeia en los escritos de Miranda no se cristalizó, las ideas que introdujo en América influyeron en futuros héroes de la independencia, entre estos José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Antonio Nariño, Antonio José de Sucre y sobre todo nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Cómo se formó la Gran Colombia? En el año de 1819, todavía buena parte del norte del continente sudamericano estaba de facto bajo dominio militar español.
No obstante, el ejército patriota se mantenía en pie y buscaba agrupar fuerzas para conseguir victorias que llevaran finalmente a la independencia de España. A comienzos de 1819 se inauguró el Congreso de Angostura, que durante meses legisló para dar forma a los proyectos independentistas. Entre estos estuvo la fundación de la Gran Colombia como unidad política que reuniría los territorios y ejércitos de la Nueva Granada y también Venezuela. La victoria obtenida por Bolívar en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 finalizó la soberanía de la naciente república sobre amplios territorios. Ese dominio hizo posible que los representantes de las distintas provincias independientes se pudieran unir nuevamente para escribir la Constitución y dar efecto jurídico a la existencia de la Gran Colombia. Así tuvo lugar el Congreso de 1821 entre mayo y octubre de ese año y también llamó Primer Congreso General de la República de Colombia en la villa de Rosario de Cúcuta. Tal Congreso tuvo carácter constituyente y ratificó la creación de esta nueva nación. Esto es parte de la historia que nosotros, obviamente, por relaciones de tiempo, no se puede continuar, pero es una bella historia, es algo bastante fascinante, cómo se fueron dando, cómo se fueron gestando, cómo se fueron desarrollando determinadas acciones para dar forma a este gran estado que fue la Gran Colombia. Lamentablemente, por diferencias sociales, políticas, económicas, territoriales, obviamente esto no se pudo mantener. Si no hubiésemos sido un estado incluso mucho más fuerte que los Estados Unidos, por las propias características, por la flora, por la fauna, por las características de la demografía, eso quiere decir de la población, obviamente hubiésemos sido un mega estado, mucho más estructural, mucho más, una potencia económica mucho más sólida, mucho más estable que incluso los mismos Estados Unidos de América. Pero lamentablemente no se dio así y se dividieron y hoy somos lo que somos. Somos estados divididos que pese a estar estructurados de esa manera, obviamente estamos buscando también la unidad. En la actualidad buscamos la unidad, formar una unidad, como lo hace la Unión Europea, y, a través de determinadas organizaciones o estratos que se van formando en esta región. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que descansen. Nos vemos en las siguientes clases.